Bueno, arrancamos el tercer bloque, por supuesto, también con una información muy importante. Nosotros tenemos una característica, además de hacer hablar a los protagonistas o a los especialistas, por eso es una sala de situación, lo decimos siempre, porque es clave entender esto. También volvemos a los temas que ya ocurrieron, pero no solo para recordar, sino también los que quedaron impunes, los que no tienen justicia. Porque en un momento nosotros los medios de comunicación cubrimos cuando ocurre el hecho, incluso cubrimos en el durante, por ejemplo, la instrucción de una causa, ¿no? Y después cuando llega a juicio oral, y después también cuando conocemos una condena, y después abandonamos. No es nuestra característica, pero el resto de los medios tiene, por cuestiones de necesidades, porque lamentablemente en Argentina un tema tapa al otro y van surgiendo otros casos tal vez más graves o similares, nos olvidamos. Por ejemplo, el caso de Damián Cutrera. Porque ayer, 30 de septiembre, se cumplieron 4 años de la muerte de Damián Cutrera, un hombre que fue asesinado por el cabo de prefectura Daniel de Jesús Acosta. Recordemos, en el peaje de la autopista Ilía, cubrimos ese caso, vimos cómo fue el ataque allá en la cabina del peaje. En ese contexto, la familia, porque se cumplieron 4 años, la familia de Cutrera se movilizó en el día de ayer con el acompañamiento de amigas, familiares. Estaba el abogado Ramallo, que tuvimos contacto nosotros también. Gracias a él tuvimos conocimiento de esta movilización. Es un caso de gatillo fácil. Y estuvieron haciendo esto frente a la Cámara para exigir justicia. Es decir que Casación, lo que reclaman, ratifique la sentencia de 15 años de prisión y que el asesino cumpla su condena. Actualmente, pese a tener una condena de 15 años de prisión desde el 7 de abril, Acosta está en libertad. Durante la movilización, Mónica, la esposa, fue recibida junto a su abogado por las autoridades, donde le dieron, una respuesta que creo que es insólita. Por eso vamos a hablar con Mónica, la viuda, la mujer de Cutrera. Mónica, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarme, por darme un lugar. Mónica, corregime o reiterame esto. En su momento hubo un juicio, le dieron 15 años de prisión al asesino de tu marido, pero no iba a ir a la cárcel, es lo que ocurre, hasta que la condena no quede firme, ¿puede ser? Puede ser, exacto. Tuvimos un juicio que empezó a mitad de mayo, terminó el 7 de abril, con una condena de culpable de homicidio simple agravado por el uso de armas, de 15 años de prisión, pero considerado que no corría riesgo de fuga, quedó en libertad y lo único que se le exigió en el momento que se entregaba pasaporte y que una vez por mes se presentaba ante un tribunal designado y al no correr peligro de fuga se lo dejaba en libertad hasta que ellos, al apelar a Casación determine la sentencia, la ratificación de la sentencia firme. Sí, es una situación que no se da prácticamente en ningún caso. Tal vez, debe ser con esto del principio de inocencia, pero hasta que lo defina la Cámara, una instancia superior, pero ya hubo una condena. Así que es toda una mezcla lo que hicieron. Y lo cierto es que está libre, pero es un hombre que está acusado, que ya es el asesino. Ahora, ¿qué le respondieron ayer a ustedes en la movilización? Ayer en la movilización, que nos recibió el secretario de Casación, nos tocó la sala 1 de Casación, el secretario nos recibe a mi abogado, al doctor Ramallo y a mí, y en resumidas cuentas de todo lo que dijo era que no tienen jueces porque hubo 4 jueces que se jubilaron y todavía todo esto pasa como un papeleo, un trámite donde el Senado tiene que autorizarle nuevos jueces. A la falta de jueces que tiene Casación, no pueden tener los jueces necesarios para las salas para seguir avanzando con las causas. Claro, ¿y cuál era el tiempo que ustedes tenían previsto, sin conocer este dato de falta de jueces? ¿Cuál era el tiempo para el cual ustedes esperaban que ya se resolviera esto en esta instancia? En realidad, nosotros creíamos que esta instancia ya íbamos a tener una
una sentencia firme, una ratificación de sentencia, pero la realidad es que ayer también, cuando yo pregunto cuál es el tiempo estipulado para una sentencia firme, para una ratificación, que tampoco podemos saber tampoco que sean los 15 años, ¿no? Porque casación también al ser como vos dijiste, es más alto que el tribunal, es otra instancia más alta. Ellos deciden si la sentencia queda firme a 15 años, si se le da más, menos, si pueden anular. O sea, es muy doloroso y es como empezar de cero, ¿no? Es como si estuviéramos hace 4 años atrás empezando la lucha y con las mismas cosas. Tuvimos muchas, en el comienzo de la causa tuvimos con una jueza que nos tocó y desgraciadamente tuvimos muchas irregularidades, y a causa de todas esas irregularidades tuvimos que elevar a juicio, decidimos elevar a juicio. ¿Y ustedes? Y ahí cuando yo le pregunto al secretario cuál es el tiempo estipulado, más o menos de una causa, él me dice que no hay un tiempo estipulado. Puede ser un mes, puede ser a fin de año, pero no estaría mintiendo, porque también puede ser el que viene, el otro, o sea que no hay un tiempo estipulado para que casación decida una sentencia firme, ratifique una sentencia firme, menos con la falta de jueces. ¿Ustedes sospechan de algo irregular, algo raro, más allá de esta explicación que falta personal? ¿Sospechan de alguna connivencia, algo adrede? Y mira, fue todo muy raro. Al principio, bueno, tuvimos la jueza Patricia Yandú, que hay un tiempo estipulado que él fue preso en el momento en el hecho, en la autopista se lo lleva preso. Hay un par de días donde se da para que el fiscal y tanto mi abogado se exprese ante la jueza, hagan su apelación ante la jueza, para ir la jueza a decidir si esa persona queda preso hasta decidir, hasta juicio o no. La doctora Patricia Yandú, 48 horas, entre 48 y 72 horas, antes que pasara esto, decide darle la libertad por la suma de 80.000 pesos. O sea, pasó ante un montón ante la ley, en realidad, porque esto lo dice la ley, que tiene que un fiscal pedirse ante la jueza, tiene que pasar ciertos pasos para que la jueza decida después si hay una libertad por una fianza o no. Bueno, eso fue pesos. Una de las tantas irregularidades que hubo después, sí. Hasta que, bueno, se llegó a juicio, por eso te digo que hubo un montón de irregularidades. Nosotros apelamos cosas que nunca nos dieron. Al alcanzarnos esta situación y al ver que no íbamos a llegar a nada con esta jueza, decidimos elevar a juicio. Después nos pasa que en la instancia esa con la doctora Patricia Yandú, hubo también un fiscal, un juez, no un juez, en ese momento no era un juez, que se llama, el apellido es De Vito, que estaba en una instancia en un juzgado, trabajando con papeleos, con la jueza, y ahora cuando nos elevan a casación el juicio, que apelan y va a casación, nos enteramos que el primer vocal, la primer voto para decidir la sentencia firme, nos encontramos con el señor De Vito en casación, que ahora es juez. Claro. Y que tiene el primer voto, que siempre fue una de las cosas que tuvimos en contra por la doctora Yandú. Así que bueno, nos encontramos tuvimos que expedirnos y pedir la anulación de que por favor se hiciera un lado. El doctor De Vito, debido a que ya había participado en una de las primeras instancias, claro, de la causa, y que no nos parecía parcial una decisión con el juez, con ahora siendo juez, y en nuestro caso. La realidad que él mismo toma la decisión de sí, de que teníamos razón, al apelar nosotros eso acá a la Cámara, y él se hace un lado.
Pero bueno, al faltar jueces, como te digo, nos falta hoy, son 3 jueces que se sortean, nos falta el tercer juez, a lo que ayer recibimos la respuesta de que no se sabe cuándo. Y en el medio, por último, Mónica, en el medio de tu sufrimiento, ayer entiendo que la pasaste bastante mal, te descompensaste. Sí, mi mamá se descompensó, mi marido ayer cumplía los 4 años de fallecimiento de mi esposo, el asesinato, no fallecimiento, asesinato de mi esposo. ¿Sabes lo más duro de todo esto cuando vos reflexionás, más allá también de todo el dolor que a vos te pasa? Que esta persona sigue en las calles caminando como un ciudadano más, pareciera como un inocente más, manejando. Él, aparte de ser que nos chocó en ese momento, que por eso mi marido bajó ese día a hablar con él, a pedirle, y él ya estaba igual para pagar el peaje e irse. En el medio de todo esto y de la búsqueda de pruebas y esto, nos enteramos que esta persona, y están las denuncias, tiene más de 20 denuncias por alta velocidad. Yendo en plena autopista Panamericana, General Paz, donde vos quieras, incluso con fotos, y una de las fotos yéndose de vacaciones. Claro. Eso, sumado que ya 2 veces en estos 4 años se quiso ir, una vez a Santiago del Estero y otra Salta hace menos de 2 meses. Claro, no puede. Pidió, pero le dijeron que no. Dejaron, poder puede, no lo dejaron. Ahora claro. Que se vaya o no tampoco lo sabemos, por más que le digan que no. Porque él no tuvo, él maneja, o sea que tiene su registro, él tiene su DNI, lo único que le pidieron le entregue su pasaporte. O sea, lo que me pasó a mí, no sabemos si le puede volver a pasar a otra persona. Porque ahí él en su trabajo, hay otra denuncia que entró donde él trabajaba, en la parte de prefectura donde él trabajaba. Él entró a alta velocidad un día y corrió riesgo, que fue sancionado, corrió riesgo sus compañeros de trabajo. Qué locura. Y hay otra causa que no, yo la voy a nombrar, yo me hago cargo, que no la pudimos presentar como prueba porque no siguió ¿cómo se dice? Fue una denuncia y no siguió su proceso. Que ahí está donde no sabemos también si hubo una mano de prefectura, si no, eso corre por mi cuenta, de arreglo, de plata, de esto. Él en Berazategui, es donde él reside, donde vive su suegro, donde reside ahora porque él reside en San Fernando en aquel momento, él chocó en el 2016, lo de mi esposo fue en el 2018, chocó a una chica que fue lastimada en una esquina, y él dice en su declaración que por el sol y por su vidrio sucio no la vio. Eso no lo pudimos presentar, ¿sabes por qué? Porque la denuncia fue hecha, pero después quedó en nada. Un picante al volante, evidentemente. Claro. Mónica, bueno, gracias por esta actualización. Esperamos novedades también, como lo decimos a todos los entrevistados en este programa, porque justamente los tocamos cuando están por solucionar algo y están luchando de nuevo. No dudes en comunicarte con nosotros, y en la mínima información nosotros también lo vamos a hacer con ustedes o con Ángel Ramallo, que es el abogado que nos dio justamente tu teléfono, y muy amablemente siempre nos actualiza tu caso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, pero no todos quedan un lugarcito después. Fuerza. Gracias. Hasta luego. Mónica, la mujer, la viuda de Damián Cutrera, el hombre asesinado por aquel cabo de la prefectura en la autopista. La información y el análisis en la voz de los especialistas. Sala de Situación. Una breve, rápida antes de irnos, porque el fiscal que investiga el homicidio de un hombre de 35 años mientras se encontraba detenido en una comisaría de San Clemente, aquel hombre que murió en la comisaría de San Clemente, pidió que sean llevados a juicio 9 efectivos policiales acusados por el hecho. Recordemos un caso que ocurrió en 2021. Estuve en el lugar, estuve en San Clemente, y es el fiscal entonces el que solicita a la justicia de garantías, veremos qué es lo que pasa con el juzgado de garantías, que 5 hombres y 4 mujeres miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires que están imputados en el marco de la investigación sean juzgados por el homicidio de Alejandro Nicolás Martínez. Muchos de estos policías están en libertad
porque fueron encontrando que las pruebas eran muy débiles. Bueno, sin embargo, hoy el fiscal solicita que sean llevados a juicio oral por este caso que ocurrió en 2021. Minutitos nada más para las 14 horas. Llegamos al fin en esta sala de situación AM 1420, AM 1420 AM con vos. Entonces, Charlie Rodríguez en la operación técnica, Guille Ponce en la producción, apoyado por Lore, la marca personal, Marquitos Vitale, que va a estar destacando todo esto en las redes sociales. Mi nombre es Sebastián Domenech. Nos encontramos el sábado que viene.